Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante por la historia del diseño de coches. Vamos a ver cómo algo que empezó como una simple máquina acabó siendo, bueno, un icono cultural y tecnológico. Así que venga, abróchense los cinturones, que arrancamos. Esta frase, la verdad, es que lo clava. El coche es muchísimo más que 4 ruedas y un motor. A lo largo de este recorrido vamos a entender cómo se produjo esa transformación. Vamos a ver que el diseño no solo era un espejo de la sociedad, sino que a veces era el que empujaba el cambio. Fijaos en el contraste, es que es increíble. A la izquierda, el punto de partida súper humilde. A la derecha, una bestia tecnológica. El salto en poco más de un siglo es monumental. Así que la pregunta clave aquí es, ¿cómo narices pasamos de ese triciclo con motor a esta escultura rodante? Bueno, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Nuestra primera parada nos lleva a esos primeros días en los que la idea de coches se estaba literalmente inventando, cuando los diseñadores no tenían ninguna referencia, partían de una hoja en blanco. A ver, esta cronología nos sitúa. Todo arranca con el Fardier de Cugnot en 1769, que era, vamos, poco más que una caldera de vapor con ruedas para el ejército. Imagínate el ruido. El verdadero cambio de juego llega en 1886 con el motor de combustión de Carl Benz. Y ojo, que aunque su Benz Victoria de 1893 ya tenía 4 ruedas, el diseño seguía bebiendo directamente de los carruajes de caballos. Pero la genialidad de lo que hizo Carl Benz no fue solo atornillarle un motor a un carro, no. El punto clave fue que lo pensó todo como un sistema integrado. El motor, el chasis, la transmisión, todo funcionaba junto, en armonía. Y ese y no otro fue el verdadero nacimiento del automóvil. Pasamos ahora al siguiente gran salto. El momento en que el coche deja de ser un juguete para ricos y empieza a cambiarlo todo. La sociedad, las ciudades y hasta su propia forma de construirse. Y el protagonista de esa revolución, claro, es el Ford Model T. Salió en 1908 y su impacto no estaba en el lujo, la velocidad, que va, sino en que era simple, fiable y sobre todo barato. Al ponerlo al alcance de la gente, no solo motorizó un país, redibujó las ciudades, creó los barrios residenciales, creó una nueva forma de vida. ¿Y cuál fue el secreto? Pues una idea que cambió el mundo para siempre, la cadena de montaje. Fijaos en el dato, se pasó de tardar 12 horas y media en montar un chasis a solo 100 minutos. Es una locura. Ford no solo estaba haciendo coches más rápido, estaba literalmente inventando el consumo de masas del siglo XX. Y mientras la fabricación iba a toda pastilla, la construcción del coche también evolucionaba. Aparece un concepto clave, la carrocería monocasco o autoportante. La idea era genial. En vez de construir una carrocería y atornillarla a un chasis pesado, ¿por qué no hacer que todo el coche fuera una única pieza, una estructura sólida? Y uno de los pioneros en aplicar esta idea fue este cochazo, el Citroën Traction Avant, allá por 1934. ¿El resultado? Pues un coche más ligero, que se movía mejor y gastaba menos, y a la vez muchísimo más rígido y seguro en caso de golpe. De hecho, es un principio tan bueno que, en esencia, es como se siguen haciendo casi todos los coches hoy en día. Vale, dejamos atrás la era de la pura funcionalidad para meternos de lleno en una época de optimismo, de prosperidad. Después de la guerra, los coches se convierten en lienzos en blanco, en objetos de deseo, en símbolos de estatus. Y pocos coches capturan ese espíritu como el Mercedes-Benz 300 SL. Con sus famosísimas puertas alas de gaviota en la versión coupé, este coche era una declaración de intenciones. La estética y las prestaciones pasaron a ser lo más importante. Ya no se trataba solo de ir de A a B, sino de cómo te sentías por el camino. Pero el diseño no era solo belleza, ojo, la seguridad también pegó un estirón tremendo. Este Mercedes del 59 fue un pionero, porque fue el primero en diseñar un habitáculo súper rígido rodeado de zonas que se arrugaban para absorber los golpes. Vamos, lo que hoy llamamos zonas de deformación programada. Por primera vez, el diseño empezaba a salvar vidas de forma activa. Si la posguerra nos trajo el estilo, las décadas siguientes llevaron la ingeniería al límite. Nació una nueva clase de coches diseñados con un solo objetivo, casi una obsesión: ser los más rápidos del planeta. La definición de un superdeportivo es bastante clara. El rendimiento lo es todo, punto. El resto, el maletero, la comodidad, si es práctico o no, pasa a un segundo plano. Es la búsqueda de la emoción en estado puro. Y un ejemplo perfecto de esta filosofía es el Bugatti EB110 Super Sport del 92. Las cifras eran de otro planeta. Un V12 con 4 turbos, 610 caballos, un 0 a 100 en poco más de 3 segundos y una punta de 351 km por hora. A principios de los 90 esto era básicamente ciencia ficción con ruedas.
Y para poner estas cifras en perspectiva, solo hay que compararlo con su mayor rival, el legendario McLaren F1. El EV110 le aguantaba el pulso de tú a tú, con una aceleración casi idéntica y una velocidad punta teóricamente superior. Y además llevaba tracción total, algo súper avanzado para un superdeportivo de la época. Pero más allá de su velocidad, hay un número, un solo número que define su leyenda. 30. Solo se hicieron 30 unidades del Super Sport. Esa exclusividad extrema, que lo hace incluso más raro que su rival, no solo lo consolida como un hito de la ingeniería, es lo que lo convierte en una auténtica leyenda. Y con esto llegamos a hoy. Y al futuro. Después de más de un siglo de evolución, estamos viviendo ahora mismo la transformación más bestia en la historia del automóvil. Un momento que obliga a los diseñadores a repensarlo absolutamente todo desde cero. La llegada del coche eléctrico está cambiando su esqueleto. La conducción autónoma redefine qué hace el conductor y la conexión a Internet lo convierte en un dispositivo más. Y todos estos cambios llevan a lo mismo, a la necesidad de reimaginar por completo cómo es un coche por dentro. Prototipos como este, el 015 de Mercedes, exploran una idea que es fascinante: el coche como un tercer espacio vital, un lugar privado que no es ni casa ni la oficina. Piénsalo, si el coche conduce solo, el interior se puede transformar en un salón, en una oficina móvil, en un espacio para relajarse. El foco ya no está en el puesto del conductor, sino en la experiencia del viaje. Y cerramos con la pregunta del millón. Durante más de 100 años, el diseño de coches nos ha seducido con promesas de velocidad, de libertad, de control. Pero, ¿qué pasa cuando conducir sea algo opcional? El gran reto para los diseñadores del futuro será encontrar nuevas formas de conectar con nuestras emociones. Y solo el tiempo dirá si lo consiguen.